En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Madre Priora me ha puesto de tarea orar y discernir un poco qué tema íbamos a tratar en este cursillo. Y lo que me ha puesto Dios en el corazón es un título un poco largo: la purificación de la fe y el crecimiento en el amor. Purificación de la fe, crecimiento en el amor. Y vamos a contar un poco por qué llegamos a ese título y qué queremos con la ayuda de Dios durante estos días que compartiremos. En primer lugar, darnos cuenta que las virtudes teologales, que es un poco la motivación que tenemos ahí en el tablero, las virtudes teologales están llamadas a crecer en nosotros. Es decir, son realidades vivas. Siempre existe el peligro de tratar las cosas de Dios como si nosotros pudiéramos adueñarnos de ellas, como quien se adueña, qué sé yo, de un diamante, de un rubí, de una piedra. Pero las virtudes teologales son expresiones de la vida de Dios en nosotros. Esa es la primera idea fundamental. Las virtudes teologales son expresiones de la vida de Dios en nosotros. Podríamos decir, es Dios viviendo su vida, su misterio en nosotros. Esto se realiza en las tres virtudes teologales, pero muy particularmente en la caridad. Y por consiguiente, como se trata de una vida, pues lo propio de la vida es el crecimiento, es el movimiento. Nosotros no podemos hablar del viento si no se está moviendo el aire. No existe el viento quieto, no existe el viento congelado. De la misma manera, no existe una virtud teologal que sea estática, sino es necesario que haya un crecimiento. Y con esa idea fundamental, pues nos preguntamos hacia dónde y sobre todo cómo crecen las virtudes. Porque la meta en el crecimiento nos la da el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4, cuando nos dice Pablo que de lo que se trata es de llegar a la altura de Cristo, a la estatura de Cristo, hasta que Cristo sea plenamente formado en nosotros. Se trata de llegar a esa estatura. Y en ese sentido, pues cada uno está llamado a crecer para que un plan maravilloso, un plan de amor, un plan de gracia se realice en nosotros. Y quedarse cortos en ese plan, pues de alguna manera supone una frustración de la obra que el amor de Dios quería hacer en nosotros, y una frustración también personal, frustración que muchas veces la misma persona la siente en forma de vacío, de desasosiego, en forma de frustración, por supuesto, y esa no es la vida que Dios quiso para nosotros. Dios quiso una vida que fuera plena, una vida que fuera fructuosa. Lo dice Él en Juan capítulo 15. Os he destinado para que vayáis y deis fruto, y un fruto que permanezca. Por consiguiente, no dar ese fruto, quedarse a medio camino, supone una especie de frustración. El nombre de esa plenitud es múltiple. Por ejemplo, uno de esos nombres es santidad. Nosotros hemos sido creados, como dice Efesios capítulo 1, para ser santos e irreprochables en su presencia por el amor. Otra traducción de irreprochables es inmaculados, es decir, sin mancha, una obra perfecta, una obra que sea digna de semejante escultor,
una obra que sea perfecta, que sea digna de ese viñador que es el Señor, una obra que sea digna de ese pintor que es Dios mismo y que nos ha hecho a su imagen. Entonces, a esa plenitud estamos llamados, y creo que cuando examinamos nuestro corazón, cuando examinamos nuestra vida, pues no podemos dejar de notar que por una parte que sí hemos avanzado, que sí hay un camino que se ha hecho, pero hay que notar también que hay todo un camino que falta. Y aquí entra la carta a los Filipenses, donde el apóstol San Pablo dice, olvidándome de lo que queda atrás, allá a la altura del capítulo 4 de la carta a los Filipenses, olvidándome de lo que queda atrás, me lanzo hacia lo que está delante. Y creo que esa es la actitud propia de todo cristiano, mucho más de todo consagrado. ¿Cómo hago para lanzarme hacia lo que está adelante? Ese lanzarme pues supone un crecer en la fe, en la esperanza y en el amor. Es el único crecimiento que importa. Los demás títulos que uno pueda tener, títulos académicos o nobiliarios o sociales, realmente poco importan para la eternidad y poco importan ante Dios. Lo que sí importa, en cambio, es esta realización de ese plan de Dios. Y realmente una estrategia muy, muy fuerte que tiene el enemigo es mantenernos distraídos, logrando otras cosas, buscando otras cosas. Y ciertamente hay muchas cosas que son necesarias. Por ejemplo, si uno está en el mundo académico, pues necesita tener unas cualificaciones y necesita unos títulos, unos grados, como se llamen. Eso se necesita. Si uno tiene que hacer cuestiones administrativas, pues uno necesita unos éxitos. Como decía un padrecito de mi comunidad, yo lo poco que sé de economía, decía él, es que tiene que entrar más de lo que sale. Ese era el resumen de la contabilidad que él hacía, ¿no? Sí, pues uno tiene que tener un éxito en una gestión. Si uno está encargado de la economía, pues algo tiene que hacer. Y esos éxitos se requieren, pero se requiere sobre todo, el gran éxito del que depende todo lo demás, es esa plenitud que, repito, tiene varios nombres. Está la santidad, está la realización de la voluntad de Dios, está hacer presente el reinado de Dios, que en primer lugar tiene que hacerse presente en nosotros y luego en todo lo que nos rodea. Bueno, esa es la motivación general de este tema que vamos a tratar con la bondad de Dios durante estos días. Como nos vamos a referir sobre todo a la fe y a la caridad, entonces lo que hacemos en esta primera sesión es como un repaso de qué es esto de las virtudes teologales, por qué se llaman así, y por qué hablamos de 3 y no 4 o 2 o las que sean. Bueno, es un poco un repaso de teología o de catequesis, según se quiera mirar. Siempre hay cosas bellas, nuevas y bellas que encontramos ahí. Entonces, empezamos por la palabra misma virtud. Virtud, pues en latín virtus, en griego arete. Virtud hace referencia a una característica destacada de algo o de alguien. Es decir, en lo que algo se destaca, en lo que algo tiene fuerza. Ahí está la virtud. En la antigüedad, por ejemplo, griega, la palabra arete no se refería a la virtud como algo moralmente bueno o positivo, no tenía una calificación moral, sino que simplemente la virtud estaba indicando pues la fuerza con la que una persona tiene. Está muy asociado con el aspecto de fuerza, es decir, en qué eres fuerte. Pero pronto la palabra virtud pues toma esa característica de referirse a las cosas esencialmente buenas. Entonces, una virtud es algo que me caracteriza en lo que, digamos así, soy fuerte y que es bueno. Santo Tomás de Aquino, cuando define la virtud, en la segunda parte de la Suma, nos dice que la virtud es un hábito que permite obrar fácilmente, eficientemente, diríamos nosotros,
fácilmente, eficientemente y deleitablemente el bien. Entonces son tres características que tiene la virtud. La virtud hace que el bien sea fácil, fácil en el sentido de que requiere menos esfuerzo. Ya vamos a explicar eso. Eficiente, es decir, bien hecho, con una perfección y con un cierto deleite. Creo que un modo de entenderlo, de entender estas tres características, es si tomamos a una persona que tiene la virtud de la música, así hablaban los medievales, la virtud de la música. Pues el que tiene la virtud de la música, no le cuesta trabajo tocar, por ejemplo, el órgano, no le cuesta trabajo. Para quienes no tenemos ese entrenamiento y sobre todo el que está empezando, pues le cuesta mucho, pone el dedo donde no es, se cansa, se acalambra, se siente incómodo, le da dolor de espalda. El que sí lo conoce, pues fácilmente hace lo que tiene que hacer. Segundo, hay un nivel de perfección. La virtud implica una cierta perfección. Entonces, el que tiene esa virtud, llamémosla la virtud de la música, pues le suena bien. El que no tiene o los que no tenemos esa virtud, pues suena, mira, empezaste bien hasta ahí más o menos, ¿no? Es decir, buen esfuerzo, ¿no? Pero de ahí no suena realmente. Entonces, la virtud implica que hay una facilidad. Segundo, que hay una perfección, o sea, está a un nivel alto. Y tercero, que hay un cierto deleite en lo que se hace. Y eso lo nota uno, ¿no? Por ejemplo, en los de la música, uno nota que la persona, pues, vive lo que está tocando, se conecta, se inspira, bueno, lo disfruta. Esas características, lamentablemente, pueden darse también en la antítesis de la virtud. Lo contrario, o la antítesis de la virtud, pues, es el vicio. Entonces, ¿el vicio qué es? Pues es un hábito que lleva a que uno fácilmente, eficientemente y deleitablemente haga el mal. Entonces, la persona que por ejemplo, se ha acostumbrado a la vulgaridad, a la obscenidad, al lenguaje sucio, pues fácilmente se le ocurre el chiste obsceno, le sale bien su chiste, o sea, en el sentido de que es una cosa bien pensada, inteligente, y lo disfruta, es decir, disfruta su barro, disfruta el lodo en el que está. Eso es lo propio del pecado, ¿no? Y lo propio del vicio. Cuando el pecado se asienta en nosotros, ese pecado pues se vuelve un vicio. El pecado repetido produce vicio. El acto bueno repetido, el acto correcto repetido muchas veces, pues facilita que se cree la virtud. Bueno, ese es el concepto general de virtud en la antigüedad y luego pues un poco en la teología católica representada por Santo Tomás. Las virtudes suelen clasificarse en dos grandes grupos, virtudes humanas y virtudes teologales. ¿Qué queremos decir con virtudes humanas? Queremos decir dos cosas. Queremos decir que son virtudes que en principio están al alcance de las fuerzas del ser humano. Las fuerzas del ser humano pues están en sus potencias, aquí tenemos entendimiento, memoria y voluntad. Santo Tomás pues utiliza más la clasificación por facultades, es decir que las virtudes humanas son las que están un poco en nuestro poder. Las virtudes humanas también se llaman así porque son apreciadas prácticamente en todas partes, por todos los seres humanos. Las virtudes humanas suelen agruparse en torno a 4 grandes ejes a los que se les llaman las virtudes cardinales. La palabra cardinal hace referencia a cardo, que en latín quiere decir el quicio, el gozne, sobre el que giraban las puertas antiguas, las puertas más antiguas, giraban como sobre unos quicios. Ese es el gozne, el eje. Nosotros podríamos tal vez mirar la palabra cardinales como virtudes que son eje. Y esas virtudes cardinales humanas son pues las 4 conocidas: prudencia, justicia, fortaleza y templanza, o autodominio, o dominio de sí. Entonces, estas virtudes suelen ser valoradas en todas partes. Donde hay seres humanos, se valora eso. Es decir, si una persona, por ejemplo, tiene la virtud de la prudencia, es una virtud humana, la virtud de la prudencia,
Si la persona tiene la virtud humana de la prudencia, pues eso es valorado. ¿Qué es la prudencia? La prudencia es pensar correctamente qué es lo que hay que hacer. Una virtud que es de una importancia inmensa. Es la reina de las virtudes cardinales o de las virtudes humanas, la prudencia. Pensar bien qué es lo que hay que hacer. Esa es la prudencia. La justicia suele definirse como darle a cada quien lo que corresponde. Es una definición que viene de un antiguo escritor latino llamado Ulpiano. Entonces, la virtud de la justicia es darle a cada uno lo que corresponde. La virtud de la fortaleza se suele definir por la capacidad de acometer el bien que es arduo y soportar el mal que venga. Tiene ese doble acto, la fortaleza. Soportar, por una parte, no rendirse, no doblegarse frente a las dificultades propias o que vengan de fuera, y además acometer, es decir, ser capaz de abordar cosas, enfrentar, acometer es la palabra, acometer cosas que son arduas, que son difíciles. Esa es la fortaleza. La templanza, o temperancia, o autodominio, pues tiene que ver con la capacidad que tiene la persona de poner un límite al natural afán de deleite o de placer que todos los seres humanos tenemos. Todos tenemos un cierto gusto por el placer. Placer en forma de comodidad, en forma de sexo, en forma de comida. Entonces, saber ponerle un límite, no dejarse dominar por el placer en sus diversas formas, que esto cambia de persona a persona, eso es lo propio de la templanza. Estas son las virtudes humanas. Las virtudes humanas son valoradas en todas partes, y para darse uno cuenta de eso, uno se da cuenta que cuando no hay la virtud, sino lo contrario, se engendra desprecio, o se engendra burla, o se engendra animosidad, es decir, sentimiento adverso contra la persona. Por ejemplo, una persona que es torpe, decimos, una persona que es imprudente, esa persona que dice lo que no es, no habla lo que tenía que hablar, ahí ya va a hablar, ahora con qué va a salir, ahora con qué va a salir, y causa impaciencia, disgusto, animosidad, fastidio. O la persona que es imprudente y lo que causa es risa, mira lo que está haciendo, ahora mira con lo que salió, causa desprecio. Pues el hecho de que la imprudencia cause todas esas reacciones de desprecio, de burla, a veces de conmiseración, este pobrecillo es que no sabe lo que está haciendo. Esos sentimientos muestran que realmente lo que uno sí aprecia es lo contrario, es decir, la prudencia de la persona que habla lo que tiene que hablar cuando tiene que hablarlo y lo dice bien. O la persona que cuando tiene que tomar una decisión, pues actúa del modo correcto. La persona que discierne dentro de esta situación, a ver, aquí lo que hay que hacer es tal cosa. Y tiene esa sabiduría, tiene esa luz para ver qué es lo que hay que hacer. Decía Santo Tomás que la prudencia es la virtud más deseada en quienes lideran. En los pastores, en los jefes, en los generales. Un general tiene que tomar muchas decisiones. Estamos en un tiempo de combate, hay que tomar decisiones. Entonces, ¿aquí qué se hace? ¿Atacamos o no atacamos? ¿Resistimos o qué? ¿Tratamos de una emboscada o qué hacemos? Esa es la pregunta que tiene que resolver la prudencia. Bueno, lo que acabo de decir de la prudencia vale para las otras virtudes. Las virtudes como la justicia, por ejemplo. Una persona que es injusta, pues genera indignación, genera rabia, genera desprecio. La persona que es a la que le falta fuerza, igual lo mismo, genera desprecio. Por ejemplo, una persona que tenía que tomar decisiones difíciles, pero había que tomarlas y había que hacerlo y había que actuar. No hizo nada, se acobardó. Esa persona que se acobarda, pues indudablemente genera lo que hemos dicho, ¿no? Desprecio, burla o esa especie de conmiseración. Un caso interesante es el de la templanza.
La templanza uno pensaría que afecta solamente a la persona, pero no es cierto. La persona que no se domina, la persona que no tiene un dominio sobre sí misma, produce una sensación de desprecio, una sensación de que éste pues realmente no se puede encargar de nada. Y además muestra una gran debilidad, porque casi todos los ataques a personas fuertes vienen precisamente por el lado del placer, ¿no? Comentaba un agente de inteligencia británico que trabajó en Rusia. Y bueno, las relaciones entre el Reino Unido y Rusia pues han sido más bien muy tensas, por no decir malas, la mayor parte del tiempo. Y este hombre decía cómo el gobierno ruso, pues era la versión de él, ¿no? Yo no puedo decir ni sí ni no. La versión de él decía cómo el gobierno ruso pues todo el tiempo estaba poniendo zancadillas y muchas de ellas pues por el lado del placer, ¿no? Entonces, a ver si resultas enamorándote de una de estas chicas, pues es famosa la belleza de las rusas, entonces tratan de rodearlo de mujeres bonitas para ver si se enamora de alguna y por ese lado le pueden sacar algo. Luego, como no se sabe si tal vez sea homosexual, entonces también le mandan muchachitos. Es decir, es sabido que la persona que tiene una debilidad en términos de templanza, detrás de esa debilidad, pues toda la integridad de su persona y de su proyecto fracasa. Bueno, este es un repaso así a gran velocidad sobre lo que son las virtudes humanas. Las virtudes humanas producen algo maravilloso, producen algo cuando existen, por supuesto, y cuando se cultivan, sobre todo si van unidas, producen una sensación de seguridad. Yo sé a qué atenerme con esa persona. Y producen algo muy bello que es autoridad. La persona que tiene prudencia en la manera como piensa, la manera como habla, la manera como actúa. La persona que tiene justicia, que sus opiniones son ponderadas y lo que dice de una situación y lo que tiene que decir de otras personas, medido, ponderado, justo. Se ve que no se deja llevar por murmuraciones ni por favoritismos. Y es una persona además fuerte, que le ha tocado padecer, pero se ha mantenido firme en sus principios. Y cuando ha tenido que emprender algo duro, lo ha hecho y lo ha hecho bien. Y se ve que es una persona que tiene dominio de sí mismo. Todo ese conjunto de las virtudes humanas produce algo hermoso, una respetabilidad, produce una autoridad. Y esa autoridad es muy importante pues en la vida comunitaria y en general en la vida en sociedad. Bueno, esas son virtudes humanas. En principio las virtudes humanas se pueden cultivar, es decir, a base del ejercicio, la repetición, la creación de hábitos. En la iglesia tenemos gente que ha trabajado mucho esto del cultivo de las virtudes humanas, de los santos, así más o menos recientes, que lo ha cultivado mucho, pues es un santo que me parece que se recuerda exactamente hoy, San José María, escriba de Balaguer. La gran especialidad de San José María fue ayudar a muchísimas personas, sacerdotes y laicos, particularmente esos sacerdotes y laicos, ayudarles a cultivar la virtud. Y las obras clásicas de San José María, es decir, Forja, Camino, y hay otra que también es famosa de él, a ver cómo es, Camino, Forja y no sé si es Surco, que se llama la otra, Surco, ¿no? Entonces, esas obras de él van en esa línea, ¿no? Cultívate, a ver, trabaja. Tu primera tarea es trabajar en ti mismo, no esperes a que otro te lo diga. Cultiva, no te rindas. Otra vez, ponte de pie, de nuevo. Y esta marca está bastante visible en la espiritualidad del Opus Dei. Antes de San José María, otro santo que enseñó mucho a esto del trabajo y de que tienes que trabajar en ti, tienes que buscar una excelencia en ti, pues es por supuesto San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, especialista en eso, ¿no? Hay que trabajar, hay que entrar en el combate, es necesario que mejores lo tuyo. Bueno, pero además de las virtudes humanas, dejamos hasta aquí ese capítulo, además de las virtudes humanas tenemos otras virtudes que llamamos teologales, pues por theos,
Theos es Dios en griego, entonces las virtudes teologales hacen referencia a Dios. Bueno, aquí el lenguaje cambia. Bueno, cambia y no cambia. Hay elementos comunes. Por ejemplo, un elemento que es cierto es que la virtud teologal, lo mismo que la virtud humana, crece con el cultivo. El que no cultiva la virtud, pues la deja enana, la deja subdesarrollada. Entonces hay que cultivarla. Pero poco se habla de esto, de cómo cultivar. Pues un poco esa es la motivación de lo que vamos a hablar estos días. Cómo cultivar esas virtudes teologales. Para los que quieran cultivar virtudes humanas, pues pedir la intercesión de San José María y leer sus obras y por ahí algunas otras obras clásicas. Este hermano jesuita, Alonso de Rodríguez, tiene una obra clásica que formó santos que se llama Ejercicio de Perfección, una cosa que va en esta línea, ¿no?, de las virtudes humanas, aunque yo dije que había terminado. Y que no se nos olvide que la teología de la perfección cristiana del dominico, hay que mencionar un dominico, por favor, Antonio Rollo Marín, la teología de la perfección cristiana de Antonio Rollo Marín también va en esa línea de cómo cultivar tanto las humanas como las teologales. Entonces, esa es obra que también es importante. Bueno, ¿qué es lo característico de las virtudes teologales? Sabemos que hace referencia a Dios, pero ¿dónde entra exactamente? ¿Dónde entra Dios ahí? Vamos a tratar de explicarlo de 2 o 3 maneras que pueden resultar útiles. La primera manera es esta. Las virtudes humanas están en el orden de la naturaleza humana. Las virtudes teologales están en el orden de la sobrenaturaleza. Es decir, hay un elemento sobrenatural en las virtudes teologales. Elemento sobrenatural. Ese es un modo de verlo. Como es sobrenatural, quiere decir que nosotros no podemos darnos esas virtudes, pero sí podemos cultivarlas. Entonces, ¿cómo podemos cultivarlas si no nos las podemos dar? Bueno, esas son preguntas. Vamos paso a paso. Un poco de paciencia que vamos haciendo el recorrido. Sí se pueden cultivar, pero no las podemos dar. No nos las podemos dar a nosotros mismos, ni las podemos crear en otras personas. No se puede crear, como siempre, pues muchas alusiones, claro, a Santo Tomás, no se puede crear el don de la fe en otra persona, no hay manera de crearlo. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Pues lo que yo puedo hacer para que otra persona crea, lo que yo puedo hacer es quitar obstáculos, eso sí lo puedo hacer. Quitar obstáculos. ¿Qué impide que esta persona tenga una fe viva? ¿Qué lo está impidiendo? Bueno, esta persona tiene una fe disminuida o no tiene fe porque tiene una pésima idea de la Iglesia Católica. Y eso le ha frenado y eso impide que la persona pueda creer. Bueno, entonces vamos con esas objeciones. Porque dentro de esas objeciones seguro que hay muchas mentiras. Entonces vamos a quitar mentiras y prejuicios. Contaba un profesor que en una universidad, ¿no?, entró y les dice a los estudiantes, había pues muchachos y muchachas, les dice, ¿cuál consideran ustedes que debería ser la acción de la Iglesia Católica después de haber quemado en la hoguera a Galileo? Entonces, pues claro, la gente levanta la mano y tal, no, esto es repugnante, deberían, más o menos cierren eso y olvídense de la fe, ¿no? Cuando ya todo el mundo había dicho todo el veneno que le salía de la boca, dice él, pues es que Galileo no fue quemado en la hoguera. Galileo no murió en ninguna hoguera, Galileo murió acostado en su cama. Entonces, o sea, date cuenta cuántas mentiras hay, ¿no? Entonces, yo no le puedo producir la fe a un enemigo de la Iglesia, pero en la medida en que voy trayendo verdad, claridad, sobre, por ejemplo, temas de historia, temas de apologética, hay muchísimas burlas, muchas burlas en contra de la fe, ¿no? Muchos ateos han tomado como estrategia sistemática la burla, ¿no? Hay un autor por el que tenemos que orar
antes de que se muera, después de que se muera, un británico que se llama Richard Dawkins, que él considera que hay que extinguir como peor plaga de la humanidad, hay que extinguir la religión, hay que acabar con la religión. Y entonces, no sé si es de él o de otra persona, otro de estos ateos militantes, entonces él tiene una burla para referirse a Dios, ¿no? Como dice que es como un flying spaghetti monster, ¿no? Si tú crees en un monstruo volador que es un espagueti, esa es la manera como él se refiere a Dios, ¿no? Entonces, pues es problema tuyo. Con una persona de esas es posible hablar en términos de, mira, en primer lugar vamos a suspender la burla, porque esa burla tiene un nombre. Cuando se estudia lógica, se ve que ese tipo de burla es lo que se llama el sofisma del hombre de paja. Y el hombre de paja consiste en que yo tomo tu opinión o tu creencia, la ridiculizo, ataco esa versión ridiculizada y con eso aparentemente te venzo a ti en tu argumento. Pero yo no he vencido tu argumento, sino que yo he vencido es una versión caricaturesca de lo que yo entiendo de ti. Pues muchos ateos hacen eso, muchos ateos se burlan de esa manera de la fe. Entonces uno puede tomar ese ejercicio y empezar a quitar obstáculos, esto es muy necesario y es una tarea que no acaba nunca. Por ejemplo, aquí en España un tema muy delicado es todo lo que tiene que ver con la famosa memoria histórica, porque hay muchas mentiras, muchísimas mentiras. Entonces, a ver, la guerra civil, ¿qué sucedió realmente en la guerra civil? Traer verdad, traer luz sobre lo que sucedió, traer luz sobre lo que sufrieron los que sufrieron por la fe, eso hace bien, eso quita obstáculos, eso muestra la claridad de las cosas. Hay toda una rama, ¿no?, dentro de la teología, que es la que llamamos la apologética, y el papel de la apologética en buena parte es ese, deshacer mentiras, hay un poco como el Quijote, ¿no?, deshacer entuertos, deshacer mentiras, despejar el terreno y luego plantear argumentos que hacen lógico creer en Dios o lógico afirmar que existe Dios. Esos argumentos no pueden producir, sin embargo, la fe. Bueno, a ver, que venga el Espíritu Santo y me ayude para explicar por qué esos argumentos no producen la fe. Porque el hecho, a ver, lo que enseña la Iglesia Católica es esto, lo enseñó en el Concilio Vaticano I. La razón puede llegar de una manera lógica a concluir que sí existe Dios. Y los atributos fundamentales de Dios están al alcance de la razón humana. Pero llegar a concluir de una manera racional que existe Dios no es todavía tener fe. Este es el punto, tal vez uno de los puntos más difíciles de esta primera conferencia. Concluir de un modo racional, como por ejemplo proponen las 5 vías de Santo Tomás, que las han desarrollado muchos autores, las han ampliado, las han complementado, las han extendido. Tomar estos argumentos de la existencia de Dios, eso todavía no produce fe. Yo puedo llegar racionalmente a la conclusión de que es lógico que exista Dios, es lógico afirmar que exista Dios, y es lógico afirmar que Dios, lo básico, ¿no?, es eterno, es omnipotente, es bueno, ese tipo de cosas. ¿Por qué eso todavía no es fe? ¿Qué falta dentro de todo ese proceso? ¿Qué falta? Bueno, faltan 2 cosas. La primera es que la razón humana, así como puede sacar una deducción, también puede poner siempre nuevas objeciones. Es decir, la razón humana siempre puede encontrar un nuevo punto de partida. Y desde ese nuevo punto de partida plantear nuevas preguntas y objeciones. ¿Dónde se ve esto? Pues en la historia de la filosofía. Cada uno de los grandes autores de la historia de la filosofía, pues lo que ha hecho es decir, mira, tengo un nuevo punto de partida. Entonces, por ejemplo, Kant dice, mira, todo eso que tenéis pensado sobre el ser y todo eso que tenéis pensado sobre la realidad y sobre el hombre, todo eso no vale, y la razón por la que no vale es porque hay un problema anterior, y ese problema anterior es el problema del conocimiento.
A mí me parece, dice Kant, que la pregunta fundamental es ¿qué tanto pone nuestra razón en lo que nosotros mismos conocemos? Menuda pregunta es la que se le ocurre a este hombre. Entonces, Kant pone otro punto de partida y después de Kant no hay camino, es decir, no hay otra posibilidad, sino que te toca abordar ese punto de partida, no hay más que hacer. Bueno, entonces pasa el tiempo y entonces llega otro señor que se llama Edmund Husserl, por dar algunos nombres, Edmund Husserl, y entonces Husserl dice, no, es que el problema principal no es el conocimiento, el problema principal es cómo se encuentra el sujeto cognoscente, cómo se encuentra cada uno de nosotros frente a los fenómenos. Entonces él dice, señores, tengo un nuevo punto de partida, el nuevo punto de partida se llama fenomenología. Un discípulo de Husserl dice, no, tampoco es la fenomenología. Hay que volver al ser. Lo que pasa es que nadie ha entendido lo que es el ser. La gente ha confundido el ser con los entes. Ese es otro filósofo que se llama Martin Heidegger. Y luego llega otro filósofo y entonces dice, no, parece que no os dais cuenta, así como se dice aquí en España, vosotros no os enteráis de nada. A mí me encanta cuando dicen esas expresiones. Vosotros no os enteráis de nada. De la misa a la media. De la misa. No os enteráis de nada. El problema fundamental es el lenguaje. Es el lenguaje, porque toda la filosofía que tú haces, ¿en qué la haces? En un lenguaje. Lo que hay que estudiar es el lenguaje. Entonces, dice la Iglesia Católica, en el Concilio Vaticano I, dice que se puede llegar racionalmente a Dios. Pero el problema está en que tu razón puede siempre encontrar una manera de empujar el problema y de decir, todavía no estamos listos para resolver ese problema, porque primero tengo que resolver el problema del conocimiento, o el problema de los fenómenos, o el problema del ser, o el problema del lenguaje, y así nunca se llega, así nunca se va a llegar. Entonces no es suficiente el camino racional, por eso la razón no puede producir la fe. Pero hay otro motivo todavía más importante, y es el que más nos va a interesar, y es que las virtudes teologales son virtudes que nos ponen en relación. La palabra clave es la palabra relación. Es decir, saber que existe un Dios, eso todavía no es tener fe. Que ese Dios sea mi Dios, ahí empieza la fe. Es decir, es la relación la que hace posible que exista en nosotros el don de la fe. ¿Por qué estoy mencionando tanto la fe? Pues porque es la puerta de todo lo demás. Obviamente, el que no tiene fe, pues no tiene sentido que le hablemos de esperanza teologal ni que le hablemos de caridad según Dios. Eso no tiene sentido para esa persona. Entonces, la fe implica una relación. Y la persona que tiene solamente un conocimiento racional de Dios no logra tener esa relación. Además, los contenidos fundamentales de la fe se expresan en un lenguaje humano. Pero ese lenguaje conecta con experiencias de otras personas y esas otras personas han vivido esas experiencias desde la fe. ¿Eso qué quiere decir? Que si una persona no tiene fe, manipula, a ver que yo me pueda explicar, Dios mío, manipula el cascarón de las palabras. Toma, por ejemplo, una palabra que es importantísima dentro de las virtudes teologales, la palabra gracia. La palabra gracia es fundamental. La palabra gracia es la autocomunicación de Dios, es la acción propiamente divina que hace en nosotros una obra de renovación, nos hace entrar en la nueva creación. Bueno, la palabra gracia es importantísima. Yo estos días me he estado acordando mucho de nuestro querido padre Chus, que se nos murió el año pasado y que vivía de la gracia y para la gracia. Impresionante este hombre. Entonces la gracia es una palabra absolutamente fundamental. Pero ¿puedo yo entender la gracia sin una experiencia de gracia? No. Entonces, si yo soy un teólogo ateo, que algunos dicen que eso puede existir, si yo soy un teólogo ateo, yo no soy un teólogo, yo soy un manipulador de conceptos religiosos. Es decir, yo estoy tomando cascarones
¿sí? De lo que tú me dices que existe algo que se llama gracia, entonces a partir de lo que tú me cuentas de la gracia, yo formo una idea y yo manipulo eso junto con otras cosas. Pero esa no es la fe. La fe no es tomar cascarones de palabras, sino es tomar las realidades nuevas que esas palabras denotan. Es tomar realidades. Dice agudamente Tomás de Aquino, nuestra fe no termina en las palabras, sino en las realidades nombradas por esas palabras. Por eso la persona que no tiene fe, pues no puede hacer propiamente teología, es un manipulador de conceptos religiosos. ¿Y por qué esto es importante decirlo? Porque según el Papa Benedicto, que de Dios goce, fíjate la cantidad de gente que se nos murió entre que la última vez que nos vimos y ahora, según el Papa Benedicto, la gran crisis de la Iglesia es una crisis de fe. La predicación sale vacía por una crisis de fe. No se entiende lo que es el sacerdocio por una crisis de fe. ¿Y crisis de fe qué quiere decir? Pues que estamos viviendo de cascarones. Estamos viviendo de cascarones de palabras. Entonces tomamos palabras y cualquiera puede servir. Tomamos la palabra Eucaristía, tomamos la palabra gracia, tomamos la palabra amor, tomamos la palabra espíritu. Las tomamos como definiciones de diccionario. Pero solamente el que ha convivido con las realidades denotadas por esas palabras, solamente la persona que ha convivido con esas realidades puede comprenderlas propiamente. A esto hace alusión el apóstol San Pablo en un pasaje de dificilísima interpretación, en donde dice, al hombre espiritual nadie lo juzga, pero él puede juzgar de todo. Ese texto es muy difícil de entender, sobre todo en esta cultura en la que estamos, en que hay tantas dudas sobre el verbo juzgar. Pero ese texto está ahí por una razón. Básicamente lo que nos está diciendo San Pablo es, solamente en la medida en que se convive con el misterio, se convive con la realidad nueva de gracia que Dios ha traído a tu vida, solamente ahí tú puedes tener la luz para juzgar de otra situación espiritual. Y esto nos pone la primera palabra fundamental en el crecimiento de la virtud teologal. Se crece en la virtud teologal en un ejercicio de convivencia con la realidad del misterio. Es decir, yo vivo con, así como dice hermosamente, se vive de Cristo ahí. Yo vivo de Él. Yo vivo en Él, por Él, como decimos en la Santa Misa, por Él, con Él y en Él. Vivo por Él, con Él y en Él. Y precisamente porque vivo por Él, con Él y en Él, por eso puedo crecer. Es decir, lo que dice Juan capítulo 15, permaneced en mí como yo permanezco en vosotros. Esa es la ley fundamental, para que nos quede claro desde el primer día. La ley fundamental de crecimiento en la virtud teologal es permanecer. El verbo permanecer, permanecer en Él y que Él permanezca en mí. Entonces, llevamos hasta ahora que las virtudes teologales son virtudes sobrenaturales. Sobrenatural quiere decir que yo no me la puedo dar, yo no puedo darme esa virtud sobrenatural. Pero yo sí puedo crecer en ella. Entonces nos preguntábamos, ¿cómo es que no me la puedo dar, pero sí puedo crecer en ella? Pues la razón está en que una vez que yo recibo el regalo de la virtud sobrenatural, ese mismo regalo viviendo en mí, cuidado por mí, acogido, más y más acogido por mí, es lo que permite que crezca. Dicho de otra manera, yo puedo ayudar a que la virtud crezca una vez que llega esa semilla a mí. Tú piensas que es como una planta rarísima, que si no tienes la semilla, pues no crece, no tienes manera. Pero una vez que te dan una semilla, ya tú puedes cuidarla, regarla, ¿cierto? Defenderla de cualquier plaga o no sé, animal que quiera destruirla, y va creciendo. No tenemos la semilla, pero recibida la semilla, sí podemos cuidarla. Y sí podemos amarla y acogerla y cuidarla y vivir con ella. Y a partir de ese convivir con el misterio. Otra palabra que va a ser muy importante estos días, convivir con el misterio.
La palabra misterio necesitamos recuperarla, convivir con el misterio. Misterio no significa lo que es imposible de conocer, sino lo que es inagotable de conocer y sobre todo inagotable de amar. Misterio significa inagotable. Entonces, cuando convivo con la vida inagotable del Señor, cuando convivo con la gracia incomparable del Señor, esa convivencia con la gracia va creciendo dentro de mí. Eso es lo propio de la virtud teologal. Bueno, la virtud teologal entonces está conectada con la vida de la gracia. Tenemos que recordar algunos elementos fundamentales sobre la teología de la gracia para poner bases adecuadas en este desarrollo. Bueno, ¿a qué llamamos gracia? Gracia, en latín gratia, en griego charis. ¿De dónde viene gracia? Pues gracia viene de charitó. Charitó en griego quiere decir un sentimiento favorable hacia alguna persona. Entonces, charitó es un sentimiento favorable que puede llegar al punto de ser como una predilección. De charitó viene charisma, o carisma, pues traducimos, que significa un regalo. La palabra regalo es importante en esto. Tiene que ver con lo que hemos mencionado antes, que yo no puedo darme la fe, yo no puedo darme la esperanza, yo no puedo darme el amor, si puedo crecer en ellos. Entonces, es un regalo, la gracia es un regalo. La mejor explicación, siempre trato de dar la mejor explicación, la mejor explicación que conozco es la que empieza por distinguir la gracia increada y la gracia creada. Porque se hacen muchas clasificaciones con la gracia. La gracia increada, pues ¿qué es increado? Solo Dios, ¿no? Porque todo lo demás es creado. La gracia increada es otro nombre para el Espíritu Santo. Entonces la gracia increada hace referencia a que Dios mismo se vuelve regalo. Él lo profetizó en Joel capítulo 3. Derramaré de mi espíritu. La parte más bella de ese texto está en el pronombre posesivo. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ese mí es fundamental. Derramaré de mi espíritu. ¿Por qué es tan importante eso? Porque gracia increada hace alusión al acto mismo de Dios que quiere darse. Es Dios dándose a nosotros. Dios regalándose, Dios derramándose sobre nosotros. Es la expresión más pura, más hermosa, más conmovedora de hasta dónde llega el amor, hasta dónde llega su amor. Es la definición misma del amor, es el amor en persona, es el Espíritu Santo, es la gracia increada. Entonces, gracia increada, don de Dios, amor inefable, Espíritu Santo, todos estos son nombres para una misma realidad, de hecho para la tercera persona de la Trinidad. Esa es la gracia increada. ¿Y entonces qué es gracia creada? Bueno, gracia creada es el efecto que esa gracia increada, es decir, que la efusión del Espíritu, tiene en nosotros. Cuando llega a ti el Espíritu Santo de Dios, cuando se derrama sobre ti ese Espíritu Santo de Dios, pues tiene que hacer algo en ti. Tiene que hacer algo en ti. O sea, Él escogió, Él, el Santo Espíritu, escogió darse. Nadie podía obligarlo, claro está. Con una decisión libérrima, imposible de poner en palabras con cuánta generosidad Él ha querido darse. Si Él se da a nosotros y si Él llega a nosotros, ¿qué hace Él en nosotros? Lo que Él hace en nosotros, como nosotros sí somos criaturas, los cambios que trae la efusión de la gracia o la efusión del Espíritu en nosotros, eso es lo que en teología llamamos la gracia creada. Bien,
Entonces, gracia increada es otro nombre para el mismo Espíritu Santo. Y la gracia creada, ¿qué es? Es lo que sucede en ti cuando llega a ti el Espíritu Santo. Cuando ese Espíritu llega a ti, te cambia. Te cambia. Y todo eso que el Espíritu cambia en ti, todo eso que hace que tú seas transformada, seas transformado, todo eso es lo que llamamos gracia creada. Bueno, esto nos da una indicación sobre qué queremos decir con esa acción del Espíritu Santo. Porque aquí viene la paradoja más bella de todos los tiempos. Y atención que no estoy exagerando. La paradoja más bella de todos los tiempos es que el Espíritu Santo te cambia completamente y así logra que tú seas plenamente tú. Esa es la paradoja más hermosa que creo que tiene la teología cristiana. Repito, el Espíritu Santo te cambia completamente. Por eso se habla de nueva criatura, se habla de hombre nuevo, se habla de nacer de nuevo. El Espíritu Santo te cambia completamente, pero cuando te cambia completamente, hace que tú puedas ser plenamente tú. ¿Cómo se explica la paradoja cristiana? ¿Cómo se explica esta paradoja, la más bella de la teología cristiana? Se explica cuando entendemos qué es lo que había hecho el pecado en nosotros. El pecado es ajeno a nosotros. El pecado no somos nosotros. Ningún pecado es naturaleza humana. El pecado siempre es herida, suciedad, enfermedad, daño, basura que ha llegado a tu vida. Pero el pecado tiene entre sus capacidades, pues la mentira, como digno fruto del príncipe de la mentira, que es el demonio. El pecado tiene una virtualidad especial. Fíjate que la palabra virtualidad como recoge el sentido original gareteno, una fuerza especial. El pecado tiene una virtualidad especial para engañarnos y para hacerte creer que tú eres tu pecado. Uno no dice yo soy mi pecado, no. Pero uno dice una frase que es equivalente, yo soy así. Para mí, la frase suicida en la vida espiritual es esa, yo soy así. Esa es una frase, mira, yo soy así es lo mismo que decirle a Dios, ya no te metas conmigo, ya. Yo soy así es lo mismo que decirle a Dios, soy un caso perdido. Yo soy así es lo mismo que decirle a Dios, no me interesa lo que me propongas. Es una frase que es casi blasfema. Bueno, pero que se entienda lo que estoy diciendo. Yo soy así significa, ya me quedé así. Es decir, ya este defecto es mío. Y atención que en algunos sectores de la iglesia ha entrado tanta oscuridad que casi se está hablando de esa manera. Se está hablando de esa manera. No, tú tienes que aceptar tus defectos. A ver, yo tengo que aceptar que tengo defectos porque evidentemente los tengo. Pero una cosa es aceptar que tengo defectos y otra cosa es aceptar en el sentido de que ya me quedé así. No, yo acepto que tengo defectos. Claro, si no, no me tengo que confesar. No me tuviera que confesar. Yo como venía para acá, ayer encontré, que eso se abone a mi causa, ayer encontré dónde confesarme. Yo dije, si voy para Lerma tengo que ir confesado. Yo me confesé ayer. No, claro, uno tiene defectos, uno tiene pecados. Pero una cosa es decir, yo tengo pecados y otra cosa es decir, yo soy así. No. Uno tiene que decir, yo, por ejemplo, yo he dicho mentiras. Evitar en lo posible el verbo ser cuando te refieras al pecado. Es preferible decir, yo he dicho mentiras, que decir, yo soy un mentiroso. No. Yo lo que soy es hijo de Dios. Y yo lo que soy es un redimido por Cristo. Y yo lo que soy es uno al que Dios ha amado con locura. Eso es lo que yo soy. Que al que Dios ha amado con locura, por torpe, por irresponsable, por culpa mía, que digo mentiras, pues ese soy yo. Pero ese no soy yo. Yo he dicho mentiras, pero ese no soy yo. Entonces, es necesario comprender esta obra del pecado. Lo que hace el pecado en nosotros es meternos en la cabezota la idea de que nosotros somos así. Y cuando nosotros somos así, desde la perspectiva de que somos así, cerramos el horizonte al plan que Dios tenía para nosotros.
Por eso después decimos, Dios viene a transformarte completamente. La verdad es que toda la transformación maravillosa que trae Dios es simplemente volverte al plan original de Él. Por eso se cumple la paradoja. Dios te cambia completamente y al cambiarte completamente te hace ser tú mismo. ¿Por qué eso? Porque al cambiarte completamente retira la obra del pecado. Ahí es donde está lo que en teología llamamos justificación. Retira la obra del pecado, te une a Él y hace que sea plenamente viable, realizable, posible su plan original. Esa es la maravillosa paradoja. ¿Y dónde sucede eso? Eso sucede en nuestra alma, eso sucede en nuestro corazón y eso es lo que traen las virtudes teologales. Entonces las virtudes teologales son una expresión de la vida divina en nosotros. Son una expresión de Dios arrancando de mí lo que no soy yo para que yo pueda responder en libertad y júbilo a lo que Él ha querido para mí. Esa es la maravillosa obra de la gracia. Esa es la maravillosa obra de las virtudes teologales. Dios me va a quitar, va a arrancar de mí lo que no soy yo. Llegó a mi vida como un invasor. Llegó a mi vida como un inquilino que no paga arriendo. Llegó a mi vida, pero ese no soy yo. El pecado llegó a mi vida, pero ese no soy yo. Y lo que hace Dios a través de la fuerza de la fe, de la esperanza y del amor, lo que hace Dios es arrancar de mí lo que no soy yo, unirme a Él para que su vida pueda realizarse en mí y a partir de ahí llevarme a una plenitud que yo mismo no puedo imaginar. Yo mismo no la puedo imaginar. Y precisamente uno de los regalos de la gracia es que uno empiece a imaginar lo que Dios había planeado para uno, que es finalmente la santidad. Que uno pudiera ver un poco lo que Dios ha querido para mí. Porque la mayor parte de nosotros vivimos en una escandalosa y tranquila mediocridad. Una escandalosa mediocridad. Escandalosa porque es un escándalo nuestra respuesta tardía y tibia a tanto amor de Dios. Y es cómoda porque ahí estamos bien asentados. Ahí estamos bien asentados en una especie de normalidad que no es otra cosa que acomodarnos al promedio. Pues qué hermoso el llamado del amor de Dios cuando nos dice, no, es que tú no fuiste hecho para el promedio. Tú no fuiste hecho para el promedio, tú no fuiste hecho para ser, como dice por ahí un refrán, ¿no? Dios no nos hizo en serie, Dios nos hizo en serio. El plan de Dios es serio, el plan de Dios para mí es serio. Dios me ha amado en serio. Parece la frase más, no sé, como más elemental, quizás casi tonta, pero cuando uno mira la cruz ve que eso no es ninguna tontería. Dios me ha amado en serio. Y lo que Dios quiere a través de estas virtudes es arrancar lo que no soy yo. O sea que, pues yo no solamente he dicho mentiras, sino que hasta cierto punto, pues yo he vivido una mentira. Pero la gran mentira que yo he vivido no son las mentiras que yo he dicho. La gran mentira que yo he vivido es que yo he puesto un límite, pero ese me lo puse yo. Ese fue un límite que puse yo. Yo puse un límite, puse el límite de lo normal. Yo puse un límite de que eso es lo que me parece lo justo y lo equitativo. Y como decía hermosamente un profesor mío, y con esto vamos terminando esta primera conferencia, como decía hermosamente un profesor mío, aquello de que la virtud está en el medio, vale para las virtudes humanas. Entonces el prudente no puede irse a un extremo, ni tanto ni tan poquito. Ese es el prudente. El justo tiene que dar la medida justa, ni mucho ni poco. El fuerte tiene que medirse, porque si se pasa en lo que pretende, no es fuerte sino temerario. Pero si se baja, entonces no es fuerte sino cobarde. Entonces tiene que tener la medida justa. El temperado tiene que tener la medida justa. Por ejemplo, en el tema de la comida, no como nada, pues ahí te mueres.
Como mucho, te mueres. Te mueres antes de tiempo. Entonces, ni tanto ni tan poquito. Pero eso es para las virtudes humanas. Como bien me dijo, bendito día, uno de mis formadores, hace ya más de 30 años, porque este año cumplí 31 de sacerdocio, no nos olvidemos de eso. Como dijo uno de mis formadores por allá en aquella época, eso fue el siglo pasado, la virtud está en el medio, vale para las virtudes humanas, para las humanas. En las virtudes teologales no hay medio. En las virtudes teologales siempre se puede crecer más. Entonces, la fe siempre puede crecer más. La esperanza siempre puede crecer más. El amor siempre puede crecer más. Y de eso es de lo que se trata. No hay un límite para el amor. No hay un límite para el amor. Tiene que crecer más. Por eso Pedro nos invita, ¿no? Creced en la gracia, creced en la gracia y en el conocimiento del Señor. Bueno, ahí concluimos esta primera reunión. Lo que haremos de aquí en adelante es fijarnos un poco en cuál es la obra propia de estas virtudes y sobre todo a partir de la Biblia, porque poco hemos citado, sí hemos citado bastantes textos de la Biblia, pero hay que citar ejemplos específicos de cómo la fe tiene un modo peculiar de crecimiento. Y lo mismo la esperanza y el amor. Y esa ley general, que había gente que pensaba que yo no iba a citar a Santa Catalina. Pues sí, hay que citarla. Hay que citarla. Dice por allá a la altura del capítulo, ¿qué será eso? Como 12 o 13 del diálogo. Le dice el Señor a Santa Catalina, es que las virtudes, si se refiere a las teologales, crecen por oposición. Crecen por oposición. Y esa va a ser una norma que la vamos a estudiar en la Biblia. Es decir, que con esa palabra que veo que utilizáis mucho en todo este camino de vivir de Cristo, ¿no? Siempre está el reto, ¿no? El reto. Pues es que las virtudes teologales crecen por reto. Eso está muy bien dicho. Crecen por reto. Es decir, una fe sin desafío se apaga. Una caridad sin desafío se apaga. Es el desafío, es el reto el que de alguna manera nos obliga a crecer. Pero bueno, eso lo desarrollaremos a la luz de la palabra de Dios en nuestras siguientes sesiones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén.